Bienvenidos para tratar el tema del Evangelio del Señor Jesucristo, su propósito, consecuencias y el fin principal que señala la palabra de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Cuando el Señor Jesús, luego de ser bautizado, Él inicia su ministerio habiendo pasado y habiendo logrado una gran victoria en el monte de la tentación contra el enemigo de las almas de los hombres, contra el diablo. Él inicia la predicación del Evangelio. Miremos en Marcos 1, 14, 15. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Acá señala el Señor Jesús, iniciando su ministerio, que hay un tiempo que se llegó a su fin de espera y que se ha cumplido ese tiempo y se inicia algo nuevo, porque dice: el tiempo se cumplió y vino un reino, el reino de Dios se ha acercado. Y cuando viene un reino o cuando algo se establece, como lo está declarando un reino, viene una autoridad, porque un reino es todo un sistema de gobierno con su principal autoridad, el rey. Y dice reino de Dios. Dios como autoridad principal, dice, se ha acercado Dios. Y pide y manda dos cosas: arrepentimiento y creer en el Evangelio. Dice: y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. El arrepentimiento es una situación de decisión, de conciencia, donde uno mismo se pregunta, o la persona que se arrepiente reconoce que ha estado en determinada situación y debe cambiar. La palabra utiliza el término convertirse. El que se arrepiente se convierte, o sea, cambia. Toma una decisión para cambiar esa situación. Dice: y creed en el Evangelio. En Isaías 61, el libro de Isaías, dice acerca de este Evangelio y lo nombra como buenas nuevas para determinados grupos de personas. Miren, dice 61:1: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Acá está exaltando el nombre del Rey, Jehová. Y acá está hablando el mismo Espíritu Santo, como si fuera el Señor Jesucristo, y en realidad lo es, pero está representando
el profeta está hablando por el Espíritu como si el Señor Jesús mismo estuviese declarando. ¿Y con qué inicia? Dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Y las buenas nuevas es lo que significa el Evangelio. El Evangelio son noticias, buenas nuevas de salvación. Y da una serie de situaciones en que están las personas a quienes va dirigido estas buenas noticias de que hay un reino que vino a instalarse aquí en la tierra. Abatidos, gente que está en pena, afligidos, vendar quebrantados de corazón, publicar libertad a cautivos, alguien que está preso, que está encerrado, o que está tomado todo su cuerpo por alguna situación, alguna aflicción, un desconsuelo, una enfermedad. Libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y él hizo mucha liberación de espíritus inmundos. Eso es estar preso en una carne, bajo dominio de espíritus de maldad. Dice también que cuando él comenzó esta declaración que leían en Marcos 1:14, que el reino de Dios se ha acercado y que pide este reino arrepentimiento y pide creer en estas buenas noticias que trajo Jesucristo con su misma presencia aquí en la tierra. ¿Cómo comienza esta publicación? Porque predicar es anunciar, porque él dice que comenzó predicando el Evangelio del reino de Dios, a anunciar, proclamar, declararlo públicamente. Eso es que el tiempo se cumplió y comienza a ser anunciado el gobierno de Dios, el reino de Dios con todo su poder aquí en la tierra. Y las primeras manifestaciones espirituales de la predicación, porque es un poder, un reino poderosísimo espiritual para libertad, para salvación, y que pide que se crea en estas noticias, en esto que se está publicando, y la consecuencia inmediata de la predicación de estas buenas nuevas, que es el Evangelio, son reacciones en las personas que están presas o están cautivas. Porque fíjense que él inmediatamente cuando está en la sinagoga, un hombre dice en el 1:23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que de por sí solo reaccionó el espíritu inmundo que estaba o que tenía dominada a esa persona, que lo tenía encarcelado. Un hombre con espíritu inmundo, estoy leyendo Marcos 1:23-24, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando, a gran voz salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad, ven, la autoridad espiritual poderosa en él, en el predicador del Evangelio, el que trae las buenas noticias, dice que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Y no solamente se inicia con hechos y manifestaciones de poder estas buenas noticias que trae,
No, las buenas noticias no era ser libertados del dominio del Imperio Romano. Las buenas noticias era toda una obra de salvación, de liberación en el ser humano, en cada persona que dice creer en el Evangelio. Bueno, y libertó a esta persona. Dice que el espíritu inmundo salió de él. Pero luego la palabra aquí en el Evangelio de Marcos sigue relatando que él va a la casa de Pedro y sana a la suegra de Pedro de fiebre, sana de enfermedad, y la palabra relata las siguientes manifestaciones de la predicación del Evangelio, de ese poder del reino que venía a ser anunciado para que la gente, para que los hombres, para que las mujeres, las personas con capacidad de decisión crean, se arrepientan y crean en el Evangelio. Dice, muchos sanados al ponerse el sol, sigue relatando estas consecuencias inmediatas de la predicación del Evangelio por el Señor Jesucristo, que es el que inició y trajo el Evangelio de salvación para todas las personas. Dice, cuando llegó la noche, estoy leyendo en Marcos 1:32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Parece que había mucha gente encarcelada bajo dominios de espíritus de maldad. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Fíjese, una conmoción, una manifestación de poder y de autoridad que traía el Evangelio como consecuencia de su anuncio, de su predicación. Pero él iba a las personas, a la salvación, a la liberación, apertura de la cárcel, sacar los cautivos, todo en una manifestación de poder espiritual, porque Dios es espíritu, dice la palabra. Dios es el Todopoderoso y su reino venía y estaba siendo declarado y estaba siendo firmemente asentado, fundamentado aquí en la tierra a través de la predicación con autoridad, el anuncio con autoridad en el poder de ese reino a las personas. El Señor Jesús dijo, vamos a mirar en Lucas 9:56, Lucas 9:56, Lucas 9:56 dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Qué ponía como principal fin la predicación del Evangelio? Salvar las almas. El Señor Jesús fue directamente a la salvación de la condenación, salvar las almas de los hombres. Hay otro pasaje más, porque sabemos que el cuerpo es espíritu, alma y cuerpo, ¿no es cierto? La persona, espíritu, alma y cuerpo, pero el alma es lo eterno, y el alma, que somos nosotros los que pensamos, los que deseamos, que tomamos decisiones, esa es el alma. Porque el cuerpo, dice la Escritura, vuelve al polvo. Y el espíritu vuelve a Dios, que lo dio. Y el alma somos realmente nosotros. Eso que va a ser juzgado y que por el pecado está bajo condenación. Eso es lo que Él vino
a salvar. Y acá lo está diciendo, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Ese es el principal interés de la predicación del Evangelio de salvación del Señor Jesucristo, salvar el alma de los hombres, de las personas, tanto hombre como mujer, a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo, que pide arrepentimiento y creer al Evangelio de Jesucristo, lo que se anuncia a través de la predicación. Hay otro pasaje más en Marcos 10 también. Marcos 10:45. Marcos 10:45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Acá está diciendo claramente que la predicación del Evangelio fue iniciado con obras gloriosas de liberación, de sanidad, obras de poder manifestando la gloria y el poder del reino, pero el fin principal del Señor Jesús en la predicación del Evangelio era para dar su vida en rescate por muchos. Dice en Hechos 26, cuando hace el llamamiento y anuncia a Pablo, el apóstol Pablo, lo llama para que le sirva, para que sea predicador, dice, para dar su vida en rescate por muchos. Él vino para servir al hombre, para servir y por medio de dar su vida rescatar a todo aquel que creyese en el Evangelio. No hay otra forma, no hay otra religión, otra creencia, porque el único que dio su vida y su sangre es el Señor Jesucristo para rescatar a las personas de condenación. Fíjense lo que dice, vamos a mirar 26:16. Bueno, en el 15, cuando inicia el llamado y se le presenta a Saulo de Tarso, al apóstol Pablo, nosotros lo conocemos así, Hechos 26:15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Está hablando Pablo, que se le presenta el Señor Jesús. Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, porque él era perseguidor de la fe en el Señor, del Evangelio, del Señor Jesucristo. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Lo está enviando a predicar el Evangelio. Escuchen, dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, como representante de la verdad, del Evangelio de salvación, para que reciban por la fe, o sea, creer que es en mí, creer en el Señor Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Qué glorioso mensaje que da el Señor Jesús en el llamamiento para el servicio al apóstol Pablo. Abrir los ojos
de los ciegos, no los ciegos que no ven con sus ojos, sino que tienen su mente nulada, su corazón, su espíritu. Y al creer, al oír y creer en el mensaje de salvación del Señor Jesucristo, los ojos son abiertos. ¿Qué significa esto? Que se entiende, que la persona comprende y da los pasos para ser salvo. Creer, arrepentirse, creer, y luego, como vamos a ver, también está el mandato, el mandamiento de ser bautizados. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. O sea, un cambio. Ser trasladados, ser quitados de las tinieblas, recibiendo la luz del Evangelio. Jesús dijo, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas, sino que tenga vida eterna, dice la palabra, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Ven que en la predicación del Evangelio hay un cambio, un traslado de poderes. El poder del reino de Dios, al ser predicado, se despliega con fuerza para que todo aquel que cree sea quitado de la potestad, del poder, del cautiverio, del apresamiento y encarcelamiento de las tinieblas y trasladado a la luz del reino de Dios. Eso hace creer en esas buenas noticias, en el mensaje del Evangelio de Jesucristo, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados, o sea, un lugar en el cielo para todos los que creen en el Señor Jesús, porque a quien se predica y a quien se anuncia en el Evangelio es al Señor Jesucristo. Ese es el camino de salvación. Dice en el libro, la carta a los Colosenses, dice en el Colosenses 1, 12 a 14 leo, y dice, el cual nos ha librado Dios de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, salvación, ¿no? Por su sangre el perdón de pecados. Eso es lo que se anuncia en el Evangelio. Por medio de la sangre del Señor Jesucristo, el perdón de los pecados por creer. No hay que pagar nada, no hay que irse a ningún lugar, no hay que dar grandes pasos de sacrificios, de ayunos o de sacrificar de alguna manera con viajes, con cosas costosas. El Evangelio del Señor Jesucristo manda arrepentimiento para perdón de pecados y que se crea en el mensaje de salvación del Señor Jesucristo. Bendiciones.